Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar o Escuela Santo Domingo Sabio, otra oportunidad de usted poner su caridad en buenas manos. Los salesianos esperan porque regintan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hay una noticia del exterior, que son noticias que hacen que uno se ría y se ponga serio, pero a mí en este caso me da risa, porque Estados Unidos, Occidente básicamente, tiene una serie de adversarios, o ha tenido desde hace muchos años, principalmente después que nació esa rivalidad con los comunistas, la Unión Soviética y esas cosas. Entonces, después de la que emerge ese régimen de los bolcheviques, comenzó como esa tensión entre norte y sur, entre países pobres o en desarrollo, en vía de desarrollo, y los países desarrollados, los países de la esfera de Norteamérica y de Europa. Y así pasaba con las colonias africanas, como fueron asediados el colonialismo, principalmente por los comunistas, la gente de la izquierda, siempre azuzábala. Entonces así nacieron grupos de países. Yo recuerdo el grupo de los 77, un grupo de países en vía de desarrollo, desde Afganistán yo creo
hasta Botswana, qué sé yo, por allá. Entonces, o hasta Níger, para poner a Níger ahí, y Haití. Esos países se excedieron, digo yo, porque eran críticos de Estados Unidos y de los países ricos de Europa, pero eran críticos interesados, porque le hacían todas las críticas a los Estados Unidos como país imperial, bueno, y todo. Y en Naciones Unidas todos votaban en contra de las resoluciones de Estados Unidos, que promovía Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, creo que esa misma conducta la tenían en la UNESCO. Y Estados Unidos decidió irse de la UNESCO. Recuerdo, Inglaterra también. Ese grupo nació en el 64 con la primera conferencia de comercio de Naciones Unidas, la UNCTAD, creo que se llama esa agencia. Pero todos esos países estaban organizados. Entonces, al final, yo recuerdo una vez que hicieron una reunión en París, del grupo de los 77. Eran de que los países no alineados. Oiga, pero Cuba era de los no alineados. Y todos esos países de África y India, y muchísimos países que India podían ser un no alineado. Pero después de que Cuba, de los países no alineados, Cuba, por Dios, todo era un invento comunista. Y recuerdo que en esa reunión de París, después que acabaron con Estados Unidos, voceándole de todo, entonces al final, que el mundo subdesarrollado necesitaba 90.000 millones de dólares de aporte para las políticas de apoyo a la pobreza y que le pedían a Estados Unidos que contribuyera con la mayor parte de ese dinero. Entonces, esa es la hipocresía. Bueno, los BRICS no son una derivación de aquello, pero sí una motivación igual que como la de aquellos. Surgen para tratar de afectar a Estados Unidos porque es el bloque de los países imperialistas, del capitalismo salvaje y bueno, todas esas mojigaterías. Entonces, los BRICS se han planteado, los BRICS son Rusia, Brasil, China, India y Sudáfrica. Ahora va Bielorrusia y algunos países que quieren acercarse a los BRICS, hasta Argentina ha hablado de eso, pero son los mismos. Como decía Von Bernard, son los mismos. Entonces, los BRICS le han puesto frente a Estados Unidos y a Occidente, al dólar. No, vamos a sacar el dólar del negocio. Nosotros vamos a utilizar nuestras monedas y vamos a pagarnos, intercambiarnos con nuestras monedas, el yuan, el rublo, el real de Brasil, no sé cómo se llama la de India, creo que es rupia, no me acuerdo si es rupia, no recuerdo, pero el yuan chino. Entonces hoy todas esas monedas andan al garete, devaluada la mayoría. Yo creo que solamente el real de Brasil, cuando llegó Lula, se devaluó, que llegó a 8 y pico de reales por dólar. Una devaluación brutal para ese tiempo, para esos meses. Pero se estabilizó un poco y bajó hasta 4 y algo, pero ahora está en 5.37, algo así. Tiene una cierta, diría, una moderada devaluación con la que tuvo al principio cuando Lula llegó al poder. Pero el rublo desplomado. El yuan anda en situación muy difícil porque la economía china está al garete. Y esos son los que quieren tumbar el dólar, que el dólar no sea la moneda mundial. Mientras tanto, el dólar se fortalece contra todas ellas, y el euro también. Entonces, ¿cómo es que vamos a sustituir el dólar? Si el dólar le hace frente a ustedes y siempre está más fuerte que las monedas de ellos.
¿quién va a meter su dinero entonces en moneda tan vacilante como es? No, hombre, no. Ay, Dios. Pero siempre pasan todos esos disparates entre los países, siempre los más pobres, que son los que andan buscando cómo que zafársele a los ricos, pero al final terminan los ricos imponiéndose, porque el problema de los ricos es, como decía un amigo mío, que lo malo, el ser rico no es malo nada. Por eso siempre he dicho aquí, os repito una expresión de un amigo fallecido ya, fue nuestro decano en la universidad, el doctor Héctor Luis Rodríguez, que en paz descanse Héctor Luis, que nos decía: lo único malo que tiene la oligarquía es no ser de la oligarquía. Cuántas verdades en esas expresiones, porque esa es la realidad. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí, ayer yo toqué un tema que fue el de doña Milagro Ortiz Bosch como doctora del PRD, y hacía ese símil con los doctores de la iglesia. Y hoy, leyendo periódicos, vi que trataron el tema en la misma línea que nosotros lo tratamos aquí, ayer tarde. Y hoy vi los periódicos, el Caribe, el Hoy, que todos tratan el tema sobre el enfoque que nosotros le damos a la presencia de doña Milagro en la recepción de la presentación de la candidatura o de la precandidatura del presidente Abinader. Y nosotros criticamos esa suerte de metamorfosis que ha tenido doña Milagro Ortiz Bosch, que yo decía que por respeto a la memoria de José Francisco Peña Gómez, ella debió declinar recibir eso, porque ellos fueron de los fundadores, señores, los fundadores del PRM. Milagro Ortiz Bosch es de la gente que redactaron esos estatutos, me imagino yo, junto con Tolentino Díaz, por ejemplo. Hugo Tolentino Díaz fue un hombre que tuvo objeciones de conciencia a la reelección de Hipólito Mejía. Y esas fueron gente, señores, que le pusieron pecho a la reelección de Hipólito Mejía junto con Atoy de Can y esa gente, y doña Milagro Ortiz Bosch. Entonces, nosotros decíamos eso: ¿cómo es posible que este grupo, que fue gente de Peña Gómez, porque Peña, que fue un hombre sincero e ingenuo al mismo tiempo, pero fue un fiel creyente de la Constitución del 63, como Bosch, que Bosch era un fiel creyente de la del 57, de 1857, aquella famosa Constitución de Moca, porque la del 63, uno ve la Constitución de 1857, redactada ya por Benigno Filomeno Rojas y esa gente, y me imagino que estaría Ulises Francisco Espaillá, y estaría también Bonó, Pedro Francisco Bonó, estaría José Desiderio Valverde, el general José Desiderio Valverde, y los Franco Vidó, y qué sé yo, todos aquellos próceres de la República, y la gente que organizaron el gobierno de Santiago, con la capital del país que era Santiago, 1857. Esa constitución ya era antireeleccionista en 1857, señores. Y la del 63, Juan Bosch, esa constitución vino de allá, del concepto de la del 57. Lo que pasó que cuando llegó Santana, en medio de la crisis de la guerra, los mismos santiagueros pedían el apoyo de Santana, pero jugaron, lamentablemente, pensando que Santana ya estaba quizá liquidado, acabado, o que tenía alguna fuerza militar, pero no ya política.
Pero es que en estos países la gente ve el sable como si fuera la pluma o el cerebro. Entonces el señor Pedro sacó ventaja de esa participación, le hizo un, ¿cómo se llamaba aquello? Un cerco al gobierno aquí y capituló el gobierno de Buenaventura Báez. Pero el que se quedó con el poder fue el señor Pedro, Pedro Santana. Y entonces aplicó la del 54, la del 44 o el 54, que fue que se modificó la Constitución del 44, 10 años duró. Y adoptó la del 54, señor Pedro. Entonces, esa Constitución del 63, señores, Peña Gómez fue un hombre que creyó en eso y los estatutos del PRD estaban fundados en esa Constitución del 57 porque Juan Bosch era un seguidor de él. La del 63, repito, tenía muchísimo de eso, la no reelección, respeto a derechos humanos, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, todas esas cosas. Entonces el PRD se desarrolló en el país con esos principios estatuidos, porque en sus estatutos estaba ahí y no se permitía. Pero esta gente, que yo no quiero poner a doña Milagro ahí, cambiaron los estatutos para adaptárselo a Luis Abinader. Entonces, es gente que ninguno de esos tiene calidad moral para ir a la tumba de Peña Gómez a hablar disparate y plepla. Como decíamos nosotros ayer, y van a la tumba de Peña Gómez a decirle que ellos son fieles peñagomistas cuando eso es falso, todo una tramoya de ellos. Porque esa es la realidad. Y decíamos nosotros entonces toda esa plepla que hablaron contra Balaguer. Por eso repetía, hoy repito eso de ayer, porque vi en los periódicos que se andaban por la misma ruta que nosotros. Y esa suerte de metamorfosis en doña Milagro, que de lo poco que queda ahí, diríamos, de esos doctores del PRD, de las pocas que quedan, es doña Milagro Ortiz Bosch, porque ya prácticamente todos esos viejos robles, como se dice, o las caobas que habían ahí, se han acabado. Ahora, parece que se cumple ese principio legal. ¿Cómo es que dice ese principio legal? Que la muerte como con la muerte se paga todo, algo así. ¿Cómo es que se dice? O la muerte lo deshace todo, creo que algo así es que dice. Pero en latín, yo me lo sabía en latín, mors, los abogados que saben de eso, o locura también. Mors omni solvi. Esa es mi memoria. Mors omni solvi. Parece que ese principio legal se aplicó en el PRD, PRM, en la memoria, diríamos, de doña Milagro Ortiz Bosch, porque todo ha sido una verdadera metamorfosis. Con el doctor, la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, señores. Pero así es que andamos. Son gente con mentalidad o dignidad muy baja. Mucha gente ahí. Fíjense lo que pasó con el Senado de la República. Algunos senadores. Un acto que deja ver la poca dignidad y el tramoyismo y la escenografía que yo decía ayer también, que me han obligado a retomar los temas de ayer por esas conductas. Señores, ese caso, yo no sé si está la imagen de los senadores que disfrutando su fiesta y su baile ayer, pero gente que estuvo en una misa con aquellas escenografías de dolor, con aquellos rostros de dolor ante la tragedia de San Cristóbal. Mire cómo está la señora senadora del Distrito Nacional. Pero a doña Faride que esté tranquila, que duerma tranquila, que ella va a ser la más votada. Porque el pueblo dominicano así es, eso es lo que le gusta al pueblo. Por eso yo decía ayer, yo renuncio a ser votante de este pueblo dominicano, porque ya uno se ha hartado de estas cosas, de ver estas evidencias tan indignas de un pueblo
como el pueblo dominicano, que tiene ya madurez para asumir y para rechazar esas cosas. Pero ustedes verán a Faride, la más votada por el Distrito Nacional, ella celebrando con su copa de vino, bebiendo, Dios mío, y todos esos senadores, fíjense, y senadoras, disfrutando de una fiesta en medio de la tragedia de San Cristóbal. Un país que está pendiente de ver eso, de más de 30 muertos, desaparecidos, decenas de desaparecidos, heridos y pérdidas cuantiosísimas, y un pueblo atrapado allí en la incertidumbre, toda esta gente allí que no sabe ni siquiera qué hacer. Y miren cómo están los senadores. Pero como este es un pueblo que le gusta eso, lo pintoresco, el tipismo, porque eso se llama tipismo. Dios mío. Yo no sé cómo no pusieron a don Antonio Marte como presidente del Senado, porque esa es la representación genuina del tipismo pintoresco. Bueno, señores, yo le digo que el país tiene una representación verdaderamente penosa. Esas son las verdades, como digo yo, señores, a doña Milagro y a todos, porque doña Milagro, pues la parte de los principios, y esta gente la parte de la dignidad humana, del respeto a la dignidad del pueblo. Señor, esas son, lamentablemente tenemos que decírselo, son verdades ásperas de oír, penosas tener que decirlas, pero es la realidad. Dios mío. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La verdad es que estos países nuestros son los europeos y los norteamericanos. Los países desarrollados nos llaman repúblicas bananeras, porque estas cosas pasan. Y ya, repito, ustedes verán quién será la más votada, la senadora más votada del país va a ser Farideh Raful, porque la gente no mide eso, el votante de este país celebra eso, mejor dicho. La felicita por ser tan contenta, tan alegre, tan típica de como somos los dominicanos. Eso nos encanta. Y tienen razón los países desarrollados cuando nos tratan así, porque, señores, en Inglaterra, el señor Boris Johnson era el primer ministro de Inglaterra. Y por una sencilla fiesta, yo me imagino las fiestas de los ingleses, vamos a tomar un té. Fulano, yo quiero que ustedes vayan esta noche, que nos vamos a tomar unos tragos en mi casa. Vamos a hacer un 8 a 10, 2 horas. Y ahí, mire, yo le voy a brindar refresco o jugo de naranja, voy a brindar una botella de vino, por si alguien quiere algún vino suave, y una galletita con unos quesos para untar, y eso es lo que tengo. Vayan para allá, que estamos en Downing Street. Óigame, y eso fue catalogado como una fiesta en Downing Street, que él parece donde se ejerce el poder, no sé si fue ahí o en una casa, la casa privada, pero hizo una fiesta en medio de la pandemia. Eso le costó el cargo a Boris Johnson en Inglaterra. Por eso es que nos dicen bananeros. Porque fíjense cómo la afectación de un acto irrespetuoso a la ciudadanía inglesa, usted como primer ministro, cabeza del gobierno, que usted celebre una fiesta en medio de una situación de desgracia nacional. Perdió el gobierno, tuvo que salir del liderazgo y ahí está el Sunak ahora. Pero miren las diferencias, entonces aquí se le celebra en eso. Aquí lo felicitan y le votan favorablemente. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Pero esos somos los bananeros, como dicen. Bueno, hoy yo vi una reunión que se celebró ayer, vi en los periódicos, del Derek Kafta con respecto al arroz. Y veo que el gobierno, 10 reuniones, pero busquen qué se ha hecho, ahí no se ha hecho nada, ni se va a hacer nada. Nosotros hemos estado hablando, ya a mí, digo, voy a tener que decir, bueno, ya ni me importa, ni me va ni me viene, porque yo no soy arrocero. Pero yo no puedo hablar así, porque yo soy un técnico agropecuario. Y segundo, soy dominicano y el arroz ha costado un esfuerzo extraordinario producir el arroz en la República Dominicana, producirlo con calidad y en abundancia, es decir, con productividad, con rendimiento. Y se han diseñado políticas para defender el cultivo, apoyarlo. Y yo he señalado aquí, valga ese individualismo de mi parte, pero soy el que hago el programa. He mencionado todo lo que se ha hecho por el arroz. Primero, los primeros, diríamos los pioneros, aquellos Toño Brea, aquella gente que comenzaron a hacer selecciones en forma natural, por la observación. Mira esta planta vigorosa, sana, mira, tiene mejor porte que las demás, tiene un buen ahijamiento, tiene las mismas condiciones de clima o de microclima, sin embargo ella se destaca. Mira, vamos a recoger la semilla de esa planta y la vamos a apartar. Así hicieron también Chago Díaz con el tabaco, que en paz descanse Chago, Dios mío, un hombre tan bueno como Chago Díaz, amiguísimo de mi padre. O Carlos Díaz también, familia de Chago, y también un gran productor tabaquero de la zona de allá, de Villa González.
y de Palmar, y Jacagua, y Navarrete, etc. Pero Toño Brea, Toño de Mao, hermano de la esposa de mi tío Luis Luna Bisonó, en paz descanse también tío Luis, un hombre excepcionalmente bueno y serio, honestísimo y honrado también. Entonces, esa gente comenzaron a hacer trabajos de selección. Y el arroz comenzó a desarrollarse, y se desarrolló el arroz. Vinieron después hombres como Alejandro Luna Pereira, el ingeniero Alejandro Luna Pereira. Entonces Alejo, un hombre con la capacidad tecnológica, buen ingeniero, dice, construyó el canal Yuna. Alejo comenzó a sembrar arroz con un paquete tecnológico, aplicando paquetes tecnológicos, nivelación, buena nivelación, fertilización, control de plagas, buena administración de fincas, etcétera, etcétera. Luego el Pilado tenía su factoría también inaugurada en 1952. Fue Trujillo ahí a inaugurar esa factoría de arroz, la Arrocera Luna. Entonces, Alejo fue de lo que le dio impulso tecnológico al arroz en la zona de Cotuí. Igualmente en La Vega, hombres como Cocolo de la Mota, gente extraordinarios, productores, comenzaron esa gente a trabajar con seriedad, con tecnología y bueno, sacaron el arroz a camino. El arroz, no hay duda que ya el crecimiento del país, la demanda, entonces había que buscar variedades de porte bajo, variedades con mayores rendimientos por unidad de superficie y buscar calidad y bajar costos. Entonces el arroz tuvo una transformación con los chinos del doctor Xie, que en paz descanse, ese científico taiwanés que vino al país en una misión técnica y se quedó a vivir con nosotros aquí. Y el doctor Xie comenzó a trabajar esas Juma, en la estación experimental de Juma, comenzaron a trabajar con esas variedades de porte bajo para que las máquinas pudieran cortarlo, porque entonces el arroz sufría de acame, como se dice, las variedades inglés, el inglés largo, qué sé yo, la Toño Brea, entonces crecían mucho, las panículas muy pesadas, inclinaban la planta, entonces la planta se acaman, se caen. La máquina no puede cortar una planta así, entonces hubo que diseñar genéticamente variedades de porte bajo, buen ahijamiento, buena producción en las panículas. Entonces el doctor Xie trabajó con sus chinos ahí, en Bonao, y comenzaron a desarrollar esas variedades de porte bajo, de alto rendimiento. Entonces el arroz, bueno, se producía mucho arroz para consumo de una gran cantidad de la población creciente, y demandando arroz, de tal forma que el arroz se convirtió en un producto político. Entonces, cuando venía la reelección de Balaguer y no había arroz, Manuel Fermín, vete a Colombia, Manuel Fermín, vete a Estados Unidos. Y teníamos que ir a comprar arroz para la República Dominicana. En aquellos años, o en aquel tiempo, como dicen a los evangelios. En paz descanse mi doctor Ricardo Ricú Rodríguez y el licenciado Luis H. Suárez, mis amigos también, que fueron directores del Instituto de Estabilización de Precios. Pablo Mercedes, mi amigo Pablo, que en paz descanse también. Entonces, el arroz es vital. Se diseñaron políticas como esa de la pignoración, se establecieron y se cumplió. Y el arroz ha comenzado, diríamos, ya en los años 1994, yo diría que comenzó a incrementarse porque ese proyecto de Juma se estableció ahí en tiempo que nosotros estábamos en Reforma Agraria, nos hicimos cargo de ese proyecto de Juma y transformamos todo aquello junto con el doctor Keisari, que ya lo he mencionado aquí, la gente de la FAO, y si eso revolucionó la producción arrocera, porque entonces hubo un cambio en la dinámica, diríamos, productiva de este cultivo.
sobre la base de la nivelación, mejor distribución del agua y mejor distribución de los fertilizantes. Y ahí está la producción arrocera. Ahora, el Derek Kafta es la amenaza, porque se negoció y como los dominicanos, como bananeros al fin, pensamos que 25 años no es nada o 20 años no es nada. Ah, no, 20 años pasan de una vez. O no pasan de una vez. 20 años, eso es mucho, eso es muy lejos. Pero para los que tienen cerebro, como dicen, 20 años no son nada porque es asunto de mantener la tecnología y la competitividad. Entonces, veo que se han hecho 10 reuniones, que eso no es más que un marco prometedor para acciones futuras. Eso se llama marear la perdiz. Y el gobierno no va a hacer nada. Porque ni el gobierno, ni las autoridades nacionales, ni ninguno pueden variar ese tratado con los Estados Unidos, que lo hemos dicho 1000 veces aquí. Los molineros que van a esas reuniones, y a esto se lo digo a Manolo Tavares, Manolo es un buen molinero, una persona excelente. Pero no es verdad que este gobierno va a hacer variar ese acuerdo sobre la base de que ya tenemos el tiempo aquí y ya eso nos va a devastar. Los americanos le dicen, mire, yo te di 20 años para que tú aplicaras tus tecnologías, tu paquete tecnológico, pero ustedes lo que hicieron fue beneficiarse de un programa de pignoración. Y lo que han hecho es ganar mucho dinero unos, otros perdieron, siempre se va mal en los negocios algunos. Entonces, ustedes no hicieron los arreglos, los ajustes que tenían que hacer. Y por eso hoy están con el agua al cuello, pero nosotros jugamos limpio. Van a decir los americanos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejar de estar hablando y mareando la perdiz y que el gobierno o las autoridades comiencen, o debieron haberlo hecho más atrás. El gobierno de Danilo Medina perdió 8 años. Y este gobierno tiene 3, van 11. Y yo recuerdo que lo dije, pero desde el gobierno de Leonel Fernández. Porque el gobierno de Leonel Fernández le tocó comenzar el arreglo, pero hubo que desmontar más de 25 leyes. Y eso fue un trabajo terrible, tremendo. Y readaptar muchísimas las instituciones. Hubo que hacer una serie de trabajos para ir adecuando el país a ese acuerdo. El gobierno de Danilo Medina no hizo nada. Algún esfuerzo genético hizo el Ministerio de Agricultura en Bonao con el amigo Cueva, que falleció por el COVID, que en paz descanse, un excelente técnico dominicano, residente de la Universidad de Texas. Trabajaba, creo que para la Universidad de Texas, Texas A&M. Y se hizo algún esfuerzo genético ahí. Pero ya el esfuerzo genético, repito, lo habían hecho CIA y los chinos. Ahora, ¿qué ha pasado? El arroz, ¿qué se necesita? Nosotros, ya yo no sé cuántas veces hemos dicho nosotros, señores, hay que mejorar la siembra de arroz. Pero como tienen esa mano de obra barata, pero inecta, haitiana, eso, quieren seguir sembrando arroz con los brazos de los obreros haitianos. Mientras en Taiwán y en China, comunista, se siembra con máquinas, se economizan semillas, las máquinas funcionan muy bien, tiene que haber buena nivelación, tiene que haber buena irrigación, buena fertilización, las semillas son más seguras, más confiables. Hay que ir a ese tipo de siembra. Seguir los trabajos de mejoramiento genético de variedades que sean adaptables. Mejorar el periodo de cosecha que sea más corto y ellos lo pueden lograr. Dejar los retoños y los bitoños y adaptar el cultivo a los tiempos, a su clima, a su no a la fotosíntesis, sino al fotoperíodo, porque es una planta fotosensitiva. Entonces tenemos que sembrar adecuadamente, que las siembras de invierno se hagan en agosto y coger 2 cosechas en el año. Pero dejar los retoños y los bitoños, porque eso es lo que pierde competitividad. Entonces, esos son casos que tienen que irse corrigiendo. La cosecha
y el ensacado, eliminar el ensacado y cosechar a granel y llevar el arroz a granel a las factorías y bajar los precios, porque si no bajamos los costos, que es donde está el problema del arroz, no van a poder ser competitivos. Los que siembran arroz con bombas, con agua bombeada, con costo alto de gasoil o de energía eléctrica, no pueden ser competitivos, tienen que salir del mercado. Las tierras que no estén adecuadas para la siembra de arroz, debe salir ese cultivo y readaptar el cultivo, zonificar el cultivo y ponernos en eso, porque si no es para afuera que vamos del mercado arrocero nacional. Los molineros podrían seguir operando porque ellos pueden traer arroz en caca de Estados Unidos, descacararlo y hacen el mismo trabajo que están haciendo con el arroz criollo. Incluso no tienen ni siquiera que financiar arroz al campo. Tenemos esas ideas, pero hay más y mucho más ideas que entre más técnicos se pueden discutir. Pero que se dejen de reuniones bizantinas, que eso no van a ganar más que ganando tiempo para quedar bien en el periodo electoral. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es viernes, ya el último día de la semana laboral, pero uno sabe que sábado y domingo se labora también. Eso es más que casi eufemístico decir eso, pero bueno. Durante la semana, todas las semanas, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta.
Meditaciones al filo de las circunstancias nacionales. Tercera entrega. Esos son trabajos muy serios que definen la personalidad de Marino Vinicio Castillo, como hemos señalado tantas veces aquí, un hombre de recto juicio de razón y de palabra. Abogado de la República, de la patria, y Marino Vinicio Castillo ha dado pruebas fehacientísimas de su dedicación a trabajar por cuidar el país, cuidar la patria, cuidarla de todas esas perversidades y de todas esas travesuras y tramas perversas contra el país que lo hemos tenido y se han dicho hace años. Pero este pueblo, como repito, es un pueblo que decía Napoleón, ¿qué pueblo? Dice, refiriéndose a los rusos, pero yo puedo parafrasearlo aquí. ¿Qué pueblo? República Dominicana. A esos hombres claros, preclaros, a esos hombres no le hace caso. Al tipismo, a lo pintoresco. Llegó papá, yo me acuerdo, señor, ¿usted sabe lo que es ese eslogan? Ese eslogan llegó a la cima de la República. Hipólito Mejía no fue presidente no porque él mismo no quiso, él desbarató el proyecto, pero tenía las elecciones ganadas con ese simplismo, rutinarismo, con esta falta de idea, lo rutinario y el relajo, mejor dicho, el relajamiento de los valores éticos, la cortesanía y todos esos relajos se impusieron y el pueblo feliz con ese tipismo político, repito. Pero a los hombres con el carácter de un Marino Vinicio Castillo, eso, nada. Balaguer porque fue un toro, pudo imponerse aquí. ¿Por qué era un toro Balaguer? Esa es la verdad, era un toro de lidia, de verdad. No era un toro, no, un matatoro, era Balaguer. Más todavía, un matador, un matador de toro, eso era Balaguer. Y por eso ese señor se pudo imponer aquí y gobernar este país, porque imagínense usted. Ahora, yo vi ahí una locución de Juan Pablo Uribe, señores, pero por Dios, las cosas tienen que... Eso es una vergüenza, ese muchacho en un acto de recordatorio, de conmemoración de la restauración de la República. Un hecho tan solemne, un hecho tan representativo de la República Dominicana, de su independencia restaurada después de haber sido quebrada por la anexión a España y esas cosas, tanta sangre, tantos dominicanos, tantas propiedades perdidas, familias, etcétera. Y entonces venir y tomar un acto de conmemoración como este, de recordación de esos hechos y de esos próceres. Y usted venir a dañar este acto y querer, incluso que el presidente debió haberse sentido ahito de tantos elogios y tantos ditirambos, porque eso es lo que se llama un discurso ditirámbico, el del señor Juan Pablo Uribe, el nuevo benefactor de la patria, restaurador, nuevo restaurador, don Luis Abinader. Yo me imagino el presidente muerto de la risa por dentro, o diría, ¿por qué es lo que le ha dado a este muchacho? Gente que se pone loca con el poder. Entonces, ayer vi, vamos a decir, eso fue un paréntesis que yo hice ahí, de esa falta, de esos especímenes, de ese tipismo político que aparece aquí, y salen y sobresalen. Pero vi un acto, un homenaje que le hizo, un reconocimiento del Instituto Duartiano, precisamente a uno de ellos es el doctor Marino Vinicio Castillo, y además dominicanos muy distinguidos, gente que ha dado prueba de ser defensores de este país,
firmes seguidores de los idearios del patricio, el patricio supremo de la República. Y Marino Vinicio Castillo, que muchas veces yo lo he dicho aquí, porque él no lo dice, ni la familia le gusta decirlo, tiene ese hilo patricial, porque él es familia de Matías Ramón Mella y Castillo, primo, hermano de su abuelo, el abuelo de Marino Vinicio Castillo, o de su bisabuelo. Entonces, el Instituto Duartiano le hizo ese reconocimiento al doctor Marino Vinicio Castillo y a otros más, repito. Pero yo me alegro mucho que el doctor Castillo haya recibido ese reconocimiento porque es meritísimo. Él ha sido un verdadero faro, una fortaleza en este país, defendiendo este país y los ideales de Juan Pablo Duarte. Porque el ideal máximo de Juan Pablo Duarte es que este territorio se llamare República Dominicana como se llama. Y si hay un defensor de este país, se llama Marino Vinicio Castillo, que lo ha sido con ejemplos claros. Ahí están su accionar de vida, un hombre que no anda buscando elogio ni hace alarde de nada de eso. Ese señor que se llama Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Muy bien al Instituto Duartiano y al doctor Castillo lo felicito. Bueno, señores, de esas notas notables, que no son, hay notables y diríamos más que notables, resaltables, como esa del señor Juan Pablo Uribe, cosa tan ridícula, Dios mío. Pero fíjense lo que dijo el doctor Rey Guevara. 81 de las sentencias del Tribunal Constitucional, 50 no le hace caso el gobierno. Oigan por dónde que anda. Por eso decía, Rey Guevara desnudó la falta de institucionalidad en el país. Pero 22 de ellas son de la Policía Nacional. ¿Dónde está la reforma policial? ¿Quién habla? Hablan de reforma. Todo eso es tramoyismo, como hemos dicho. Querer mantener un trabajo que todo el mundo sabe que le falta sustancia a ese trabajo. Pues no lo hay, porque son comportamientos propios de una institución que no anda bien, que no ha sido reformada, como se dice, ni siquiera ha sido tocada. Ahora que se le han llegado dinero por salario y que sí, equipo, instrumentos, pero no es ahí que está el problema de la policía. El problema de la policía está en el cerebro, lamentablemente. Pero así es que andamos. Entonces, eso es una nota resaltable. También hay un caso que anda en las redes ahí, que es de Mauricio. Bueno, también el doctor Franklin Almeida fue hasta jocoserio, o jocoso, mejor dicho, porque Franklin no es hombre que hable así de burla y esa cosa, pero ha señalado en forma jocosa, diríamos, que parece que el anuncio de la reelección del presidente Abinader ha generado como todos estos incendios, como que, qué sé yo, ha retado la providencia divina que siempre ha cuidado este país, la ha retado el lanzamiento de la reelección de Luis, como que eso ha creado, ha sido tan impactante que ha generado como esos incendios. Bueno, la cosa de Franklin. Pero hay que decir que la reelección, el día que el presidente habló fue el día 13, el día que él anunció que iba a la reelección, y ese número es incómodo. Yo dije aquí, señores, Judas fue el 13º invitado a la Santa Cena del Señor Jesucristo. Esa cena de Jesucristo, Señor, esa cena de despedida con sus amigos, sus apóstoles, su gente de confianza, su estado mayor. Miren, vamos a cenar juntos, que vamos a hacer unas ceremonias ahí, porque esta es la última cena. Y quiero compartirla con ustedes, señores. Y el número 13 invitado fue Judas, el traidor. Óiganse bien. Entonces, esas, qué sé yo, esas expresiones de Franklin
tal vez tiene que ver con el 13. Bueno, pero es jocoso, no tiene que reírse de eso. Pero hay otro hecho que anda en las redes ahí, de la alcaldesa de Guayabal. Esa señora le dio 2 galletones. A unos policías le entró a vejigazo, a galletas. Entonces se preguntan en las redes la gente, ¿qué va a pasar con ese caso? Esa señora, ¿le van a cantar 3 meses de coerción como al cubano que le dio la bofetada al policía? Por eso es que, como dice, la historia a la callada se venga. Esos hechos, fíjense cómo se repiten ahora. ¿Y qué va a hacer la Procuraduría General de la República? Tiene que pedir su coerción para la dama. Y entonces, bueno, gracias por su atención, como siempre, y subrayo como siempre, en la semana hemos tenido esta participación, que lo hacemos con mucho gusto, y que esperamos el lunes estar de nuevo acá para llevar a cabo este programa, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.